Me llamo Ana, tengo 37 años, y ya no creo que se pueda empezar la vida desde cero. Pero hoy, de pie en el balcón de nuestro apartamento en Trieste, sentí como si el mar intentara convencerme de lo contrario. Rugía tras la ventana, no con violencia, no con amenaza, sino con una ternura insistente, como si quisiera contarme algo para lo que aún no estaba lista. Me até el cinturón de la bata, aunque la noche era cálida, y miré fijamente el horizonte, donde el agua se fundía con el cielo en una fina línea gris. Luca se fue a Milán por la mañana. Mi marido, un arquitecto con las manos que huelen a virutas de lápiz y los ojos que ven más de lo que dicen. 2 o 3 días, no más, dijo al abrochar la maleta. Sus movimientos eran precisos, como un boceto, pero noté cómo se detenía un momento a mirarme, no como a su esposa, sino como si buscara en mí una respuesta. Aparté la mirada. Hacía tiempo que habíamos dejado de hablar de lo que había entre nosotros. Me besó en la frente y el sonido de sus pasos en el pasillo se desvaneció en el rugido del motor. El apartamento, sin él, se volvió distinto. No vacío, había demasiadas cosas, sus libros sobre arquitectura antigua, mis estudios de acuarela acumulando polvo en una esquina, un jarrón de cerámica que compramos en Umbría porque Luca dijo que le recordaba mis curvas. Pero el silencio era nuevo. No abrazaba, no consolaba, acechaba. Caminé por el salón, tocando con los dedos el respaldo de madera del sofá, como si quisiera comprobar si aún pertenecía a este lugar. En la mesa había una copa de vino blanco que Luca había traído de Friuli. Era seco, con un leve amargor, como sus palabras últimamente. Salí al balcón, donde el aire olía a sal y tormentas lejanas. El sol ya se ponía, derramando sobre el agua pinceladas rosadas y grises, como si alguien hubiera volcado sin querer una paleta. Mi teléfono estaba en el bolsillo de la bata, frío y silencioso. Podría haber llamado a Luca, decir algo trivial, ¿llegaste bien? O, ¿está tranquilo sin ti? Pero él solo habría sonreído con esa sonrisa contenida y respondido algo práctico. No llamé. En cambio, pensé en mí misma, no en la Ana que prepara la cena y escucha las historias de Luca sobre estructuras de hormigón, sino en la que alguna vez pintaba hasta el amanecer y no temía sus propios deseos. Y entonces, como una ola inesperada, apareció en mi mente Tomá. El hijo de Luca de su primer matrimonio, con su pelo despeinado y esa mirada que siempre me parecía demasiado atenta. Apreté con más fuerza la copa, sintiendo como el vino calentaba mi palma. Ese pensamiento no era mío, vino de algún lugar profundo, como ese murmullo marino que no me dejaba en paz. Inhalé el aire salado y me dije que era solo una noche, solo un momento. Pero el mar sabía más. Respiraba, y yo sentía que no me dejaría ir. La cena fue sencilla, un trozo de focaccia, unas aceitunas, queso que había sobrado del fin de semana. Comía despacio, sentada en la mesa de la cocina, donde Luca solía desplegar sus bocetos. Sin sus papeles, la mesa parecía desnuda, casi vulnerable. El mar tras la ventana seguía su monótono susurro, pero yo ya no lo escuchaba. Mis pensamientos vagaban entre la conversación de ayer con Luca, corta como un telegrama, y como había evitado su mirada cuando me preguntó si todo estaba bien. El teléfono sonó cuando terminaba la segunda copa de vino. La pantalla se iluminó con el nombre, Tomá, el hijo de mi marido de su primer matrimonio. Me sorprendí, él rara vez llamaba, salvo a Luca, y solo por asuntos familiares. Deslicé el dedo por la pantalla, sintiendo un leve escalofrío en el pecho. Hola, Ana, su voz era grave, con un leve ronquido, como si acabara de volver de una larga caminata. ¿No te interrumpo? No, respondí, intentando sonar casual. Luca está en Milán, así que, solo cenando. Ah, sí, me lo dijo, una pausa, breve pero palpable. Mira, necesito recoger unos documentos. Están en el armario de papá, en el despacho. ¿Puedo pasar mañana? No quiero molestarte. Claro, dije, aunque en mi cabeza cruzó la pregunta, ¿por qué no esperar a Luca? Pero añadí, ven cuando te venga bien. Gracias. Por cierto, bajó un poco la voz, como si compartiera un secreto, estoy entusiasmado con un nuevo proyecto. Te lo cuento, si no te aburro. Sonreí, aunque él no pudiera verlo. Su entusiasmo siempre me había parecido ajeno, pero al mismo tiempo atractivo, como si viviera en un mundo donde todo aún era posible. No me aburres, respondí.
Te espero. Cuando colgué, la habitación de repente se hizo más pequeña. Me quedé mirando la copa vacía, sintiendo como algo indefinible se movía en mi pecho, no ansiedad, no presentimiento, sino algo intermedio, sin nombre. Mis dedos seguían sujetando el teléfono, como si pudiera sonar de nuevo. Me levanté para recoger la mesa, pero mis movimientos eran lentos, como si esperara que algo más que una visita al día siguiente fuese a ocurrir. Me acerqué a la ventana. El mar ahora era oscuro, con reflejos dispersos de faroles. Tomá. Pensé en él no como el hijo de Luca, sino como el hombre que mañana cruzaría el umbral de este apartamento. Su voz, sus movimientos rápidos, algo ásperos, sus ojos que siempre parecían ver más de lo que yo estaba dispuesta a mostrar. Me aparté de la ventana y fui al dormitorio, pero la sensación de que algo había comenzado no me dejaba. Se alojó debajo de mis costillas, silenciosa pero obstinada, como ese murmullo marino que no cesaba. Tomá llegó por la tarde, cuando el sol bañaba el balcón con una luz dorada. Escuché sus pasos desde el pasillo, rápidos, pero no apresurados, como si supiera exactamente a dónde iba. Abrí la puerta con un vestido ligero, elegido tras largas dudas. No porque quisiera impresionar, sino porque, de pronto, me importaba cómo me veía. Hola, sonrió, sosteniendo una pequeña libreta atada con una goma. ¿No llego tarde? No, me aparté, dejándolo pasar. ¿Quieres café? ¿O tal vez vino? Me miró, y en su mirada se deslizó algo juguetón, aunque no intrusivo. El vino suena mejor. Si no te molesta tener compañía. Terminamos en el balcón, donde puse la misma botella de blanco del Friuli. El mar brillaba abajo, y de pronto sentí que estábamos en un barco que navegaba hacia un destino desconocido. Tomás se sentó frente a mí, sus dedos jugaban distraídamente con el tallo de la copa. Me hablaba de su nuevo proyecto artístico, algo sobre fotografías que transfería a placas de cerámica, y luego las cosía para conservarlas en el barro para siempre. No lo entendí todo, los detalles técnicos se diluían en su voz, en la manera en que inclinaba la cabeza para explicar cómo el barro reaccionaba al fuego. Es como atrapar un momento, dijo, mirando más allá de mí, hacia el mar. Detenerlo antes de que desaparezca. Asentí, aunque pensaba no en el arte, sino en cómo sus manos, delgadas, con leves restos de barro en los nudillos, gesticulaban como si dibujaran en el aire. Había crecido. Lo recordaba como un adolescente, torpe, con zapatillas demasiado grandes y un hablar rápido, algo nervioso. Y ahora, frente a mí, estaba un hombre que sabía lo que quería, y no lo temía. ¿Y tú? De repente se volvió hacia mí, y por primera vez sus ojos se detuvieron en los míos. Tú pintabas antes, ¿verdad? ¿Por qué lo dejaste? Me encogí de hombros, sintiendo como su pregunta tocaba algo doloroso. La vida, dije, y la palabra salió más pesada de lo que quería. Luca, la casa, todo eso, consume el tiempo. No desvió la mirada, y sentí que no solo veía mis palabras, sino lo que había detrás de ellas. El silencio entre nosotros se volvió denso, pero no incómodo. Bebí un poco de vino para ocultarme tras la copa. Deberías intentarlo de nuevo, dijo en voz baja. No eres de las que simplemente desaparecen. Esas palabras alcanzaron algo profundo, a donde hacía tiempo no me atrevía a mirar. Sentí un nudo en el pecho, no por culpa hacia Luca, sino por la conciencia de que no lo traicionaba a él, sino a mí misma. Esa noche, cuando Tomás se fue con sus documentos, me quedé largo rato en el balcón, mirando hacia la oscuridad del mar. Su aroma, mezcla de barro y un leve perfume, aún flotaba en el aire. Y supe que esa conversación no había sido solo una charla. Había sido el comienzo de algo que aún no podía nombrar. Después de que Tomás se fue, me costó mucho recuperar la sensación de silencio. Su olor, barro, un perfume ligero, algo fresco, como la piel cálida tras la lluvia, quedó suspendido en el apartamento, mezclado con el aire marino. Lavaba las copas despacio, como si no estuviera quitando el vino, sino rastros de la memoria. En mi cabeza aún resonaban sus palabras. No eres de las que simplemente desaparecen. Intenté olvidarlas, restarles importancia, decirme que era solo la juventud hablando, seguridad en sí mismo. Pero no pude. Esas palabras no pedían entrar al alma, ya vivían allí. Me parecía que el apartamento me miraba de otra forma, de reojo, con una pregunta.
Apagué las luces de las habitaciones, moviéndome lentamente, sin rumbo, como alguien que busca algo y ha olvidado que. Ya era pasada la medianoche cuando oí la llave en la puerta. El corazón se me encogió. No fue miedo ni esperanza, algo intermedio, sin nombre. Pensé que había olvidado algo, pero cuando se abrió la cerradura, llevaba solo esa misma libreta, atada con una goma. Perdón, dijo. Su voz no era de culpa. Era tranquila, suave, como un paso que no quiere despertar el suelo. Puedes echarme. Pero, no podía dormir. No en casa. No hoy. Estaba de pie en la cocina, agarrándome al respaldo de una silla, como si fuera un poste fronterizo. No sabía si había vuelto por mí o por sí mismo, en ese instante en que ambos entendimos algo que no dijimos. Eso era importante. Duerme en la habitación de invitados, dije tras una pausa. Traeré las sábanas. No respondió, solo asintió y se quitó la chaqueta. Sus movimientos eran lentos, silenciosos. Nos separamos como personas que han callado algo grande, cada uno hacia su lado. Me acosté, pero ni siquiera pude cerrar los ojos. El mar afuera rugía, profundo, constante, con esa insistencia que no calma, sino que mantiene en vilo. Me parecía que no tanto sonaba, como respiraba cerca. En mitad de la noche me levanté. Los dedos temblaban un poco, no por frío, sino por una especie de eco interior. Me puse una bata fina y fui a la cocina. Quería agua, o tal vez, un silencio que pudiera sostener entre las manos. La luz del pasillo apenas iluminaba la habitación. Junto al fregadero estaba Tomá. Sin camiseta, con los vaqueros bajos, sosteniendo un vaso con ambas manos. Su figura estaba esculpida por la penumbra, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor por un momento. ¿No duermes? Su voz era baja, con esa ronquera que deja un largo silencio. Oí que te levantaste. No, respondí, mi voz salió ligera, pero no firme. No sé bien por qué. Puso el vaso en la encimera con cuidado. Cuando pasó junto a mí, sin mirarme, su mano rozó mi hombro, suavemente, cálidamente. Como por accidente, pero yo sabía, los accidentes tienen su propia tensión. A veces, mayor que las intenciones. Me quedé quieta. No di un paso ni hacia adelante ni hacia atrás. Ese roce fue como una corriente débil, no dolorosa, pero transformadora. El cuerpo reaccionó primero. La conciencia, con retraso. Intenta dormir, dijo sin volverse, cuando se detuvo en el umbral. Si no, mañana todo parecerá inventado. Sus ojos brillaban en la penumbra, pero no supe si por la luz o por lo que no dijo. Y quizás, ya no dirá. Cuando desapareció en la oscuridad del pasillo, me quedé unos minutos más junto a la encimera. Escuchaba cómo respiraba el mar. Dentro de mí no se movía el deseo. Ni siquiera la culpa. Sino algo tercero. Algo que no tiene nombre. Volví a la cama y me recosté, encogiéndome como en el agua. No logré dormir. Pero ya sabía que esa noche no era un límite. Era la sombra de un cruce. La mañana se deslizó en el apartamento con una luz suave que se filtraba entre las cortinas y una brisa ligera que traía olor a sal y barcos lejanos. Preparé café, más por costumbre que por deseo, y su aroma llenó la cocina, mezclándose con el silencio que había quedado tras la partida de Tomá. Sobre la mesa, una nota suya, unas pocas palabras escritas con letra brusca, un poco descuidada, gracias por el vino. Nos vemos. Pasé el dedo por el papel, sintiendo su aspereza, y lo guardé en el bolsillo de la bata, como si eso pudiera borrar las huellas de la noche anterior. Pero sabía que esas huellas ya estaban dentro de mí. En el baño me detuve frente al espejo que Luca había elegido por sus líneas puras. Era frío, implacable, pero hoy no aparté la mirada. Mis ojos parecían más profundos que ayer, con una claridad nueva, casi desafiante. Las arrugas junto a los ojos, que antes intentaba ignorar, ahora se veían como un mapa de los años vividos, no derrotas, sino experiencia. Me peiné lentamente, como si cada movimiento fuera un ritual para volver a mí. En el armario encontré un vestido, esmeralda, de una tela suave, comprado hace 2 años en Milán por un impulso espontáneo. Había estado guardado en papel, esperando una ocasión especial, que nunca me atrevía a crear.
Me lo puse, sintiendo como la tela abrazaba mi piel, marcando unas curvas que hacía tiempo no notaba. En el espejo no veía a la esposa de Luca, ni a la Anna que prepara cenas y escucha historias sobre hormigón y vidrio. Veía a una mujer que la noche anterior se permitió sentir algo prohibido, y no se desmoronó por ello. Me senté en el sofá con el teléfono en la mano. Luca no había llamado, y agradecí ese silencio. Su voz, su preocupación habitual: ¿cómo estás? ¿Necesitas que te traiga algo? Podrían destruirlo todo, devolverme al papel que había interpretado durante años. Pero ya no quería ser solo una parte de sus planos, perfectamente encajada en su mundo. El miedo que debía aparecer, miedo al pecado, a la culpa, al juicio, no se presentaba. En su lugar, sentía otro miedo, que esa chispa que había sentido se apagara, y que volviera a ser invisible para mí misma. El mar rugía tras la ventana y pensé en Tomá. No como una amenaza ni como una tentación, sino como alguien que, sin saberlo, me mostró quién era yo. Su mirada, sus palabras, su roce, todo eso fue un espejo donde no vi a la esposa de Luca, sino a Anna. Y por primera vez en mucho tiempo, quise saber quién podía ser, si dejaba de esconderme tras las paredes de este apartamento, tras los planes de Luca, tras la vida que creía mía. Me levanté, me acerqué a la ventana y la abrí. El viento salado rozó mi rostro, y sentí que estaba lista para dar un paso, ¿a dónde? Aún no lo sabía, pero atrás ya no volvería. Tomá llamó unos días después. Su voz al teléfono era suave, casi cuidadosa, pero con una tensión contenida. Quiero mostrarte algo. En el taller. Si tienes tiempo. Es parte del proyecto. Pero no solo eso. Acepté más rápido de lo que habría querido. No porque estuviera preparada. Al contrario, me sentía desorientada, como si no supiera a dónde iba. Pero había una extraña certeza: si me negaba ahora, algo importante se escaparía, como agua entre los dedos. El taller estaba en una vieja nave industrial, donde olía a barro, pintura y metal oxidándose lentamente con la humedad del mar. Dentro era amplio, pero acogedor, todo tenía su propio caos, vivo, no impostado. Las paredes cubiertas de bocetos. Las estanterías llenas de placas de barro, algunas ya cocidas, otras aún húmedas. Tomá estaba junto a la mesa de trabajo. Su camisa tenía manchas de arcilla, las mangas arremangadas hasta los codos, el pelo revuelto, se veía cansado, pero lleno, como alguien que acababa de encontrar algo dentro de sí. Gracias por venir, dijo. No sonreía, pero su mirada era atenta, casi seria. Estuve trabajando en algo, y resultó que, bueno, mira. Asintió hacia la pared. Me acerqué. En el boceto, la figura de una mujer de espaldas. La línea del cuello, el cabello semirrecogido. Todo era preciso, casi dolorosamente reconocible. Inhalé hondo, agarrando inconscientemente la correa del bolso. No me retrató literalmente, el rostro no se veía. Pero era yo. Mi silencio. Mi espalda, esa que evitaba ver en el espejo. No pediste permiso, dije, intentando sonar ligera, pero la voz me traicionó, apenas quebrada. Los artistas no piden, respondió con calma. Roban momentos. Y si tienen suerte, después los devuelven. Guardamos silencio. No sabía dónde posar los ojos. Dentro de mí algo volvió a moverse, no deseo, no miedo, sino una cercanía que asusta más que la pasión. Cuando dibujaba, dijo otra vez, no pensaba en ti como madrastra. Pensaba en ti, la que no sabe desaparecer. Quizá crees que te has vuelto sombra hace tiempo, pero no es cierto. Eso es solo una pose. En realidad, eres tan visible como el mar al amanecer. Solo que tus ojos ya se han acostumbrado a la oscuridad. Sus palabras eran demasiado honestas. Sentí algo presionando desde dentro, no vergüenza, no temor, sino una verdad que no podía negar. No sé quién soy, dije de repente, sorprendida por mis propias palabras. Últimamente, no temo perderme, sino encontrarme. Y no reconocerme. ¿Y quieres saberlo? No respondí. Demasiadas respuestas honestas rompen por dentro. Se acercó. Sentí el olor a barro y el calor que emanaba de él. Sus dedos se detuvieron cerca de mi muñeca, no me tocaban, pero estaban ahí.
Más cerca de lo que la distancia permite. Dime si me equivoco, dijo en voz baja. No pude decir nada. Nuestro beso no fue un paso adelante, sino una caída hacia adentro. Sin aviso, sin permiso. No hubo romanticismo, solo verdad, ambos habíamos guardado algo demasiado tiempo. Fue más que deseo. Fue un gesto de vivos que temen olvidar que aún sienten. Cuando nos separamos, mi respiración estaba agitada, las manos, inciertas. No me pidas que lo explique, dije. No quiero, respondió él. Solo, quería verte. Nos quedamos unos segundos más. Luego me giré y salí del taller, no huyendo, sino guardando. Sin culpa. Solo un comienzo. Luca regresó al día siguiente, cuando el sol ya caía y llenaba las ventanas con una luz anaranjada y suave. Oí el ruido de su maleta en el pasillo, un sonido que antes significaba, por fin, pero que ahora marcaba el borde de algo irreversible. Salí a su encuentro con una taza de té aún tibio, que no había terminado por la mañana. Luca parecía cansado, pero no disperso, sus ojos estaban atentos, enfocados en mí, como si buscaran algo que había dejado antes de irse. ¿Cómo estás?, preguntó, dejando la maleta junto a la puerta. Bien, respondí. Era verdad, pero no toda. Me abrazó, breve, con firmeza. Su olor, familiar, reconfortante, café, papel, un leve perfume amaderado. En ese momento no me sentí culpable, sino, atrapada. No porque hubiera adivinado algo, sino porque no lo había hecho. Por la noche propuse preparar algo ligero, pasta con aceitunas y albahaca. Aceptó, se sentó a la mesa y desplegó sus nuevos planos. El papel crujía como lluvia en el silencio. Y entonces sonó el portero. «Es Tomá», dijo Luca, mirando la pantalla. Dijo que pasaría a saludar. Asentí. Quise levantarme y salir de la habitación, pero mis piernas no se movieron, como si hubieran echado raíces en el suelo. A los pocos minutos apareció en la puerta. Su figura, algo inclinada, como con el viento en los hombros. Los ojos, rápidos, atentos, pero no perdidos. En las manos, una carpeta, un poco arrugada. Hola, nos dijo a ambos. No me quedó mucho. Solo traje esto, sobre el proyecto del museo. Me lo pediste, papá. Luca se levantó, se acercó. Se dieron la mano. Breve, contenida, pero sincera. Gracias. ¿Quieres té?, preguntó Luca, mirándolo por encima de las gafas. No, estoy de paso. Pero, hizo una pausa, si tienes un minuto, mira esto. Cambié algo en la solución de la fachada. Porque, creo que tenías razón. Luca levantó las cejas, gratamente sorprendido. Enséñame. Se sentaron a la mesa. Tomás sacó los papeles. Hablaba tranquilo, sin la impaciencia juvenil. Luca escuchaba con atención, preguntaba detalles. Su diálogo era profesional, calmado, pero entre frase y frase se escondía algo más. Confianza, distancia, palabras no dichas. En un momento Luca se inclinó y tocó el lápiz con el que Tomá había hecho una marca. Esto, está mejor. Más limpio. Tomá no respondió de inmediato. Solo asintió. En ese gesto había tanto que no se dijo, que me costó respirar. Comprendí que nunca los había visto así, y juntos, en un momento de entendimiento. Solo ahora, cuando algo ya se había roto. Se fue 10 minutos después. Luca lo acompañó hasta la puerta. Y volvió, en silencio. No preguntó. No mencionó nada. Pero vi que algo en él se había registrado. Una sombra bajo la ceja. Pequeña, pero real. ¿Sabes?, dijo al sentarse de nuevo a la mesa, a veces pienso que Tomá y yo somos más parecidos de lo que quisiera. Solo que, hablamos en lenguas distintas. No supe cómo reaccionar. Dentro de mí todo callaba. Sí, dije. Tal vez. Esa noche tardé en dormir. Me acosté escuchando cómo respiraba Luca a mi lado. Cómo rugía el mar tras la ventana. Y cómo dentro de mí vivía algo que no cabía en ningún esquema.
ni matrimonial, ni moral. Tomás no apareció durante 3 días, y esa ausencia era como una sombra que caía sobre cada uno de mis pasos. Intentaba llenar el tiempo, limpiaba, revisaba viejos álbumes, incluso saqué las acuarelas, pero el pincel en mi mano se sentía torpe, como si fuera ajeno. Luca estaba en casa, pero su presencia solo acentuaba el silencio que Tomás había dejado. Me sorprendía observando el teléfono, mirando por la ventana, como si él pudiera simplemente pasar por allí. Su silencio daba más miedo que cualquier conversación, porque me hacía dudar de mí, de lo que ocurrió en el taller, de quien me había convertido. Cuando por fin vino, yo estaba sola. Lucas se había ido a una reunión con un cliente en una ciudad cercana, me había dicho que volvería tarde. Abrí la puerta, y allí estaba Tomás, con esa misma camisa manchada de barro, pero su rostro estaba más serio que nunca. Sus ojos, siempre tan vivos, ahora parecían ensombrecidos, como si llevara dentro algo que no podía soltar. ¿Puedo pasar?, preguntó, con solo unas llaves en la mano, que tintinearon cuando las apretó. Asentí, dejándolo entrar. Nos sentamos en la cocina, donde aún se sentía el olor del café de la mañana. No ofrecí vino, ni té, entre nosotros ya había demasiadas palabras no dichas. Puso las manos sobre la mesa, y noté que le temblaban los dedos, aunque intentara ocultarlo. Me han ofrecido un proyecto en Barcelona, dijo sin rodeos, y su voz era firme, pero con una nota de dolor. Grande. Tal vez por 1 año. Aún no he decidido. Sentí como el aire en la habitación se volvía más denso. Barcelona sonaba a otro mundo, lejano, luminoso, inalcanzable. Lo miraba, tratando de entender qué quería escuchar. ¿Es importante para ti?, pregunté, y mis palabras salieron más suaves de lo que había planeado. Sonrió, apenas, con una mezcla de ternura y amargura. Sí. Pero tú eres más importante. Si tú quieres, me quedo. Sus palabras fueron como un golpe, no fuerte, pero certero, directo al pecho. Sabía que decía la verdad. Se quedaría, si se lo pedía, por lo que había pasado entre nosotros, por lo que podría pasar. Pero guardé silencio. No porque no sintiera nada, sino porque sabía, retenerlo aquí, en este apartamento, en la sombra de mi matrimonio, sería injusto. No solo con él, también conmigo. Él asintió, como si mi silencio dijera todo. Hablamos un poco más, de cosas sin importancia, de su taller, del mar, de cómo huelen los naranjos en España. Pero cada palabra era una despedida que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando se fue, me quedé en la cocina, mirando la mesa vacía. El mar rugía tras la ventana, y sentí que mi silencio no era debilidad, sino elección. Lo dejé ir, no porque no lo quisiera, sino porque lo amaba lo suficiente como para no atarlo. Tomás dejó en mí un vacío que no dolía, pero tampoco desaparecía. Me movía por el apartamento haciendo lo de siempre, preparaba café, limpiaba el polvo, respondía a los mensajes breves de Lucas sobre sus planes. Pero cada uno de mis gestos parecía prestado, como si interpretara un papel que conocía de memoria, pero en el que ya no creía. El mar rugía tras la ventana, y me descubrí buscando en su sonido una respuesta que no llegaba. Luca notó mi distancia, aunque yo intentara esconderla. Siempre había sido sensible a mis cambios de humor, incluso cuando yo quería permanecer invisible. Aquella tarde volvió del trabajo más temprano, con una botella de Chianti en la mano y una bolsa de papel con comida. Sus ojos, al mirarme, eran cálidos, pero con una sombra sutil de inquietud. Hagamos una cena, propuso, dejando la bolsa sobre la encimera. Como antes. Solo tú y yo. Asentí, aunque algo se encogió dentro de mí. Como antes, sonaba como una promesa que ya no podía cumplir. Pero no me negué, en parte porque no quería herirlo, en parte porque una parte de mí aún esperaba que esa cena me devolviera el sentido de hogar. Él cocinaba pasta, con albahaca, tomates cherry, una generosa cantidad de parmesano, como en los primeros años de nuestro matrimonio, cuando aún podíamos reír si salaba demasiado la salsa. Las velas ardían sobre la mesa, su luz se reflejaba en las copas de vino, y Luca hablaba de su nuevo proyecto en Milán, de un cliente que quería algo único. Yo escuchaba, sonreía, asentía, pero mi mente estaba en otro lugar, en el taller de Tomás, en sus palabras sobre Barcelona, en aquel silencio con el que le respondí. Ana, de repente, Luca dejó de hablar,
con el tenedor aún suspendido sobre el plato. Su voz era baja, pero tensa. ¿Qué te pasa? Estás aquí, pero no estás. Lo miré, y sus ojos, tan conocidos, tan cercanos, de pronto me parecieron ajenos. Podría haberle dicho la verdad, pero esa verdad era demasiado pesada, demasiado cortante. En su lugar, me encogí de hombros. Solo cansancio, dije, y era lo más cerca de una mentira que podía permitirme. Muchas cosas en la cabeza. Él asintió, pero vi que no lo creyó. Terminamos la cena hablando de detalles sin importancia, pero cada palabra caía como una piedra en aguas profundas. Más tarde, al acostarnos, su mano buscó la mía, y sentí el calor de su palma. Nuestros cuerpos estaban juntos, como siempre, pero mi alma estaba en otro lugar, en una ciudad que nunca vi, en un taller que olía a barro, en un momento que no podía recuperar. Cerré los ojos, escuchando su respiración, y entendí que él, como antes, ya no existía. Y no sabía si quería volver a encontrarlo. Los días siguientes fueron como una pintura desteñida por el sol. Sin dolor, sin consuelo. Solo una sensación constante de que algo ya había pasado, pero el cuerpo aún no lo había comprendido. Me movía despacio, como bajo el agua, ponía a hervir el agua del té, limpiaba la mesa, respondía a las breves preguntas de Luca sobre nuestros planes. Pero todas esas acciones le pertenecían a otra persona. Yo permanecía, en las ventanas, en el mar, en el vacío. Pensaba que ya se había ido. Que Barcelona, con su luz, su cerámica, sus naranjos, ya lo había reclamado. Pero una noche, cuando Luca estaba en el trabajo, oí golpear la puerta. Seco, pero no decidido. Era Tomá. Llevaba una chaqueta vieja. Sus ojos, más profundos de lo que recordaba. Y algo en su postura hablaba de una guerra que nadie había declarado. No estaba seguro de si debía venir, dijo en voz baja. Pero si no es ahora, ya no será nunca. En sus manos llevaba un sobre. Solo una carta con algunas fotos. Me vi allí, una silueta, la espalda, tomada a través de una ventana, desenfocada, casi desaparecida. No dijo que eran para mí. Y no hacía falta. Nos sentamos en la sala. En silencio. Llevé agua. Me temblaban las manos, pero no derramé ni una gota. Tomá miraba hacia la pared, como si temiera que mi mirada lo rompiera del todo. Me voy mañana. Temprano. Vuelo a las 6, hizo una pausa. No sé si es lo correcto. Pero si me quedo, me rompo. Su voz no era heroica. Había en ella algo de niño al que le han pedido crecer en un solo día. Asentí. No porque estuviera de acuerdo. Sino porque no tenía derecho a retenerlo. No quiero que pienses que esto es una huida, dijo. Pero no puedo quedarme aquí. Cerca, pero sin derecho. Sin nombre. Sin ti. Lo miré. Y sentí, esta conversación era la última. No porque no pudiéramos volver a vernos. Sino porque estos que éramos ya no volverían a encontrarse. Tengo miedo, dije. Fue la frase más honesta en mucho tiempo. Pero no por ti. Por mí. No sé quién seré después de que te vayas. Se deslizó del sillón y se arrodilló ante mí. Tomó mis manos, no como un amante, sino como alguien que ruega por permiso para existir. Puedes pedirme que me quede, dijo. Y me quedo. Sin maleta. Sin taller. Solo, me quedo. Cerré los ojos. Por dentro todo gritaba. Pero en voz alta solo dije. Y entonces te convertirías en alguien a quien ya no podría respetar. Y yo, ya no podría amarte. El silencio que siguió fue más profundo que el rugido del mar. Nos quedamos así, sin tocarnos, sin despedirnos. Solo permitiendo que el silencio hiciera lo que no nos atrevíamos. Cuando se levantó, no lo acompañé. Solo oí cómo se cerraba la puerta. Y el mundo en la habitación volvió a quedar plano. Me quedé con esas fotografías sobre las rodillas. No hablaban de él. Ni de mí. Hablaban de esa Ana que yo era en sus ojos. El mar rugía tras la ventana, no fuerte. Como una radio vieja, que ya no sintoniza emisoras,
pero que uno no apaga. Y en ese silencio, me permití llorar. Sin sollozos. Sin pena. Solo para no perderme. Tomás se fue. El silencio volvió al apartamento, pero esta vez, no como enemigo. Ya no apretaba el corazón, no susurraba con esa tensión sorda de antes. Simplemente estaba. Plano. Asentado en el aire, en los pliegues de las cortinas, en la taza sin lavar sobre la mesa. El mar seguía rugiendo tras la ventana, no fuerte, no melancólico. Como una radio vieja que ya no capta emisoras, pero no se apaga. Luca estaba en casa. No hizo preguntas. No tocó el dolor, que quizá no reconocía, o, al contrario, reconocía demasiado bien como para acercarse. Su atención era la de siempre, práctica, contenida, medida. Pero ahora, en esa contención, ya no veía frialdad, sino fragilidad. El miedo de romper el equilibrio en el que habíamos vivido durante años. Aquella mañana me desperté antes que todos. La luz aún no había tocado las paredes, dejando la habitación en una tranquila grisura. No me apresuré a levantarme. Me quedé tumbada mucho rato, mirando el techo, escuchando cómo respiraba la casa, las puertas crujiendo por la humedad, el leve clic del relé en la nevera, y ese mismo rugido marino, que ahora parecía parte del sistema sanguíneo. Luego me levanté. Sin movimientos bruscos. Abrí el armario como si no buscara ropa, sino memoria. Mis dedos encontraron una camisa vieja, la que solía usar para pintar. En la manga izquierda, una mancha de pintura verde, en el cuello, un leve desgaste. Me la puse despacio, sin prisa, sin pensar en la apariencia. Tocó mi piel suavemente, como algo familiar, olvidado, que había esperado mi regreso. Sin explicaciones. En el espejo vi a una mujer que ya no se corregía. Que no buscaba una mejor versión de sí misma. Que no construía una imagen. Solo estaba de pie en el silencio de su cuarto, con una prenda que recordaba a la témpera, al cansancio de los dedos rozando el papel de noche. Las arrugas en el rostro no se escondían, ya no las veía como señales de fatiga. Eran líneas de un mapa que aún podía seguir. Fui a la cocina, preparé té, sin elegir variedad, simplemente el que estaba más cerca. Su olor era seco, fuerte, verdadero. Tomé la taza y salí al balcón. El aire era fresco, pero no cortante. El mar bajo el cielo matutino tenía un matiz acerado, sin ilusión de calma, pero sin amenaza. Me senté, con la taza entre las manos. Y por mucho rato no hice nada. Solo estuve. Por primera vez en mucho tiempo, sin pensar en mí como esposa, la que espera, la que calla. Solo yo. Yo, la que se quedó. Y en eso no había vergüenza. Unos minutos después, escuché pasos. Suaves. Seguros. Luca apareció en el umbral del balcón con una taza de café. No dijo nada al principio. Solo miró mi dibujo, sobre la mesa ya estaba la línea del horizonte, trazada, irregular, aún húmeda. La había hecho anoche, espontáneamente, sin plan. Solo pasé el pincel y no me detuve. «¿Estás pintando otra vez?», dijo con calma. «Sí», respondí. Y esta vez no añadí, «lo necesito». Porque ya era claro, para él, y para mí, que ya no podía ser de otro modo. No se acercó más. Se sentó cerca, pero con un espacio entre nosotros. Su mirada era atenta, sin juicio, sin exigencia. Tal vez con tristeza, pero no con lástima. Y de pronto sentí, esto también era parte de una despedida que ninguno de los dos nombraría. Bebimos en silencio. Ese silencio ya no apretaba, sino que sostenía. No era vacío, era forma. Y dentro de él, podía respirar. Cuando terminé el té, volví a tomar el pincel. Lo mojé en agua, mezclé azul con gris, y seguí la línea. No del horizonte. De mí.